Al ser tan apegado a una cosa de entretenimiento, es común querer repetir esa misma experiencia de distintas maneras. Eso le pasaba a mi pequeña hija, hasta que llegó a un límite. Ella era muy entusiasta de la película Toy Story. Le encantaba verla una y otra vez hasta aprenderse varios diálogos de memoria. Para su corta edad lograba recordar muchas escenas bastante bien. Menos mal que a mí también me agradaba ver esa película, a la larga terminarías cansado de ver tantas veces lo mismo. Hace varios meses atrás, la tercera película se había estrenado, y por motivos de fechas difíciles en el trabajo, ni mi esposa ni yo pudimos llevarla en el momento del estreno. Logramos comprarle el DVD para que pudiera verla, pero la experiencia de estar en el cine era algo de pocas ocasiones. Hubo un golpe de suerte cuando me enteré de que un teatro infantil cerca de nuestra casa iba a proyectar esa misma película dentro de unos días. Solía llevar a mi hija a ese teatro, ya que acostumbraban a reproducir clásicos de Disney por un precio bajo, y así ella podía mezclarse con otros niños con gustos similares. Era la primera vez que proyectarían algo tan reciente, así que aproveché la oportunidad. Llegado el día, ambos nos preparamos y salimos camino al teatro. La función se retrasó casi una hora. Me había molestado un poco, pero ver a mi hija divirtiéndose con otros niños viendo la decoración tematizada de la película me hizo ignorar el mal rato. Además era sábado en la mañana. Podría ir a descansar después. La mayoría de los padres que también estaban allí no pensaron igual y se retiraron. Un empleado del teatro apareció, disculpándose repetidamente por el retraso, y para compensarlo, nos ofreció varios alimentos gratuitamente. Ya estaba decidido en quedarme, pero esta manera de disculpas hizo que valiera la pena el atraso. ¿Quién se hubiera negado? Finalmente, la película comenzó sin más contratiempos. La introducción era la parte que más emocionaba a mi hija. El momento en que Woody y Jessie corrían tras un tren. La pasé muy bien con ella. Aunque, la imagen solía fallar brevemente, congelándose por un instante antes de avanzar rápidamente para sincronizarse con el audio. Yo noté esos pequeños errores técnicos, pero a los niños no parecía importarles. Ellos solo disfrutaban viendo a sus personajes favoritos en una pantalla gigante. Cerca del final de la película, los juguetes terminan en el basurero después de que Lotso logra arrastrar a Woody hacia un contenedor de basura y el camión se los lleva. Los pequeños extraterrestres de Pizza Planeta son arrojados por otro camión, mientras que los demás acaban en una cinta transportadora. Justo cuando estaban a punto de caer, la pantalla parpadeó y el sonido quedó atrapado en un bucle de gritos de los juguetes. De repente, una pantalla azul de error se mostró, acompañada de un sonido agudo y repetitivo, como un disco rayado. Todo eso me sacó de la inmersión, pero cuando uno de los padres sentados cerca de mí soltó una carcajada burlona, no pude evitar acompañarlo para no hacer tan incómodo el momento. Los niños estaban confundidos, pero para quienes entendían de computadoras, la escena tenía cierto aire de humor. En ese momento recordé a un viejo amigo que trabajaba en este teatro. Renunció cuando las computadoras comenzaron a reemplazar a las personas en las cabinas de proyección. Supongo que a la tecnología aún le falta avanzar para sustituir el toque humano. Nadie apareció para revisar lo que estaba ocurriendo, así que el padre que había soltado aquella risa se levantó y salió en busca de alguien que pudiera apagar o reiniciar el equipo. En cambio, mi hija no pareció importarle mucho. Simplemente se encogió de hombros y esperó con paciencia. Le prometí que pronto lo arreglarían. Un niño pequeño empezó a llorar, y su madre tuvo que llevárselo cuando el sonido alcanzó un volumen molestamente alto. Lo más raro es que no era constante. A ratos, aquel chillido agudo se reducía hasta convertirse en un susurro casi imperceptible, solo para volver a intensificarse hasta hacerme sentir un zumbido en la cabeza. Mi hija me miró con preocupación mientras se cubría los oídos con las manos. Justo cuando estaba por levantarla para irnos, la pantalla se apagó repentinamente. El empleado regresó junto al padre, sosteniendo una linterna. Se disculpó y nos aseguró que la película se reanudaría en breve. Al parecer, el equipo había estado dando problemas desde el día anterior. Poco después de que el proyector volviera a encenderse, la película se reanudó unos minutos antes del error, solo para colapsar en el mismo punto nuevamente. Otra vez, la misma pantalla. Apenas habíamos pagado poco por la entrada, pero la situación estaba volviéndose extremadamente irritante. Logré escuchar a alguien soltar una queja desde el otro lado de los asientos. Esta vez nadie tuvo que levantarse. La pantalla parpadeó y, casi de inmediato, la película continuó donde se quedó.
Un fuerte clic resonó desde la cabina detrás de mí. Fue tan llamativo que giré mi mirada hacia ese lugar. Dudo haber sido el único que lo escuchó. Pensé en que podría haber sido un empleado golpeando la máquina en un intento violento para que ya no ocasionara problemas. Mientras siguiera proyectándose, no haría nada. Regresé mi atención a la película. Pero, a estas alturas, si ocurría otro contratiempo más, nos iríamos. Verla en casa resultaba mucho menos frustrante. A partir de este punto, noté algo que me llamó mucho la atención. El sonido. Era como si alguien hubiera colocado una almohada sobre los parlantes, amortiguando cada diálogo y efecto, y no fue hasta que los juguetes fueron traicionados que me di cuenta de otra cosa. Las voces. Eran diferentes. Tal vez los niños ni siquiera lo notaron, pero yo sí. Y el padre sentado a mi lado también lo percibió. Lo confirmé cuando intercambiamos miradas. Había cierta similitud, pero Woody ya no era interpretado por su actor de voz en español. Era alguien más. Algo no cuadraba, y me empecé a sentir un poco nervioso. No tenía razones para estar así, pero tampoco encontraba alguna explicación para el cambio en las voces. Las diferencias no terminaban ahí. Si has visto esta película muchas veces, sabes que cuando los juguetes finalmente se rinden y aceptan su destino, tomados de la mano y esperando la muerte, una luz repentina ilumina el lugar y una garra gigante los rescata del incinerador en el último segundo. Te deja en suspenso la primera vez, pero va perdiendo el impacto. Sin embargo, algo en la animación cambió. ¿Alguna vez has visto esos viejos dibujos animados de los años 30 o 40 donde todo parece estar en constante movimiento, sin un solo instante de pausa? Con los años, las animaciones comenzaron a ser más naturales al añadir descansos entre acciones porque así funcionamos en la vida real. Es un detalle sutil, pero marcó una gran diferencia cuando eliminaron aquel efecto. ¿Por qué cuento esto? La animación no dejaba de moverse. Como aquellas caricaturas antiguas. No había pausas. Era como si los personajes estuvieran atrapados en una especie de danza ininterrumpida. Si el efecto ya resultaba psicodélico en la animación hecha a mano, verlo con modelos 3D que tienen todos sus ángulos visibles lo hacía doblemente perturbador. Claramente, esta no era la película que tenía en casa. Una madre que estaba sentada adelante se giró para mirarme con incomodidad en su rostro y solo pude encogerme de hombros. A pesar de la situación, decidí quedarme, impulsado por la curiosidad. Recuerdo una frase que había escuchado en el trabajo, y podría aplicarlo perfectamente ahora. Es como presenciar un choque de trenes. Por más terrible y espantoso que sea, simplemente no puedes apartar la mirada. No había rastro de la música dramática a la que estaba acostumbrado. De hecho, no había música en absoluto. Quizá no fue necesaria. La proyección por sí sola era suficiente. Tenía una pequeña chispa de esperanza, esperando que todo volviera a la normalidad una vez terminara aquella escena. Pero la garra que debía salvar a los juguetes jamás descendió. No hubo una luz celestial en el último segundo. Nadie los rescató. Los gritos resonaban en mi cabeza, chillidos desgarradores que resonarían en mi cabeza durante días. Los juguetes aterrados se aferraban unos a otros, mientras sus manos se iban encogiendo y deformando al fundirse, su plástico convirtiéndose en una sustancia espesa de un tono similar al color de la carne. La imagen que más quedó grabada en mi mente fue la de Woody. La cámara se enfocó en su rostro mientras se acercaban al ardiente foso en el centro. Pequeñas burbujas negras empezaron a aparecer en sus mejillas, y luego, en su boca abierta. Su mandíbula se extendió más allá de cualquier límite posible, sus labios tensándose hasta el punto en que toda su estructura se derritió desde las bisagras, dejando tras de sí gruesas y líquidas líneas de plástico ardiente. El sonido se intensificó, rebotando en las paredes que nos rodeaban. Venía de todas partes a la vez, como si la misma sala de cine estuviera gritando. Un nudo de asco me apretó el estómago, y estaba completamente mareado. Los ojos de Woody rodaron por sus mejillas como si no estuvieran pintados, sino hechos de una sustancia gelatinosa real. Estallaron como yemas de huevo, dejando tras de sí agujeros oscuros y vacíos. Los ojos de cada juguete eran lo único que no parecía plástico ni tela. Hasta el día de hoy creo que entiendo el porqué. Los ojos podrían verse como el reflejo del alma. No importa si parecen artificiales, si están impresos o bordados, siempre son reales. Cuando aquellos globos opacos explotaron en un líquido espeso, sentí que no solo se desvanecían sus cuerpos, sino también sus almas.
Puede parecer absurdo atribuir algo tan profundo a un personaje animado, pero era la única explicación que lograba encajar en mi mente. No sé si pensar en ello así me hace sentir mejor. En realidad, solo lo hace peor. El sombrero de Woody se había derretido sobre su cabeza, deformándolo de manera grotesca. Con él, la tela de su ropa ardió por completo. Su cuerpo se retorcía en espasmos desesperados. Sus manos estaban fusionadas con las de Slinky y Boss. Los gritos eran la manifestación pura del sufrimiento. Las voces, aunque alteradas, seguían sonando humanas. Un calambre agudo recorrió mis manos. Me di cuenta de que había estado aferrado con fuerza a los brazos de mi asiento. Una parte de mí temía que, si me soltaba, terminaría cayendo en ese pozo junto a ellos. La mayor parte de la atención se centró en Woody, pero también hubo enfoques a los demás juguetes, como Buzz y Rex, mientras se derretían rápidamente al estar hechos enteramente de plástico, transformándose en una sustancia pegajosa. No hubo un solo rastro de sangre. Solo plástico fundiéndose, deformándose y estallando en llamas. Quizá el impacto radicaba en que conoces a estos personajes tan bien que los sientes vivos, aunque sean solo juguetes. Basta con ver su agonía tan intensa que terminas sintiéndola en tu propia piel. Incluso llegué a percibir un hormigueo y una sensación de ardor, como si mi cuerpo respondiera al horror que estaba presenciando. Tendríamos que habernos ido. Fue un error el habernos quedado. El chirrido que resonaba se transformó en gemidos. Logré salir de mi trance, y me di cuenta de que había pasado tiempo desde que los gritos dejaron de provenir de los altavoces. Los juguetes estaban muertos, pero los niños y adultos, yo incluido, éramos quienes sollozaban. Con un repentino estallido de adrenalina, agarré a mi hija en mis brazos y corrí fuera del teatro. No me atreví a mirar atrás, aunque el olor a plástico quemado me perseguía. No solo se impregnaba en mi nariz, sino que también parecía adherirse a mi ropa y a mi piel. Creí escuchar a alguien vomitar detrás de mí mientras escapaba. Al salir vi al padre con quien había intercambiado miradas. Quizá fue más sensato que yo y decidió irse mucho antes. Estaba gritándole al empleado que repartía boletos en la entrada. Este último parecía completamente abrumado por los gritos y el caos. Una pequeña multitud de padres rápidamente lo rodeó, y la situación comenzó a volverse violenta. El empleado no tuvo otra opción más que huir. Me quedé allí, con mi hija llorando en mis brazos. Me sentía perdido, incapaz de decidir qué hacer o a dónde ir. ¿Debería regresar a casa? ¿Unirme a la multitud? ¿Acudir a la policía? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Dejé que mis instintos tomaran el control. La puerta estaba frente a mí, y lo mejor para ambos era alejarnos de ese lugar cuanto antes. Me sentía vacío, y el olor a plástico quemado parecía intensificarse con cada paso que daba hacia la salida. De repente, una mano tocó mi hombro. Reaccioné con susto. Era ese mismo padre. Llevaba a su hijo en brazos, quien lloraba contra su hombro. Intercambiamos números de teléfono después de que me aseguró que se encargaría de obtener una explicación de lo sucedido. El resto del día transcurrió en un estado de inquietud y agotamiento. A pesar de que mi hija y yo intentamos todo para quitarnos esa sensación, el olor a muerte parecía haberse impregnado en la piel, negándose a desaparecer. Ella dejó de llorar y cayó rendida en el sueño, completamente agotada. Yo también sentía que podía dormirme. Pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes volvían. Los ojos reales de Woody rodando por sus mejillas antes de estallar, su mandíbula colgando, deformándose hasta caer pesadamente sobre su regazo. Justo antes de que mi esposa regresara del trabajo, mi teléfono sonó. Una vez más, era ese padre. Recuerdo que me desplomé sobre mí mismo mientras lo escuchaba hablar, un par de lágrimas ardientes resbalaron por mis mejillas. Me dolía la cabeza. Me ardían los ojos. Pero más que nada, me consumía un vacío que no lograba sacudirme. Me contó que la administración del teatro llevó a todos a examinar la computadora encargada de proyectar la película. Allí descubrieron un virus almacenado que había transmitido una versión modificada de la película, aunque la transmisión no llevaba a ninguna fuente rastreable. Como él estaba experimentado en esas cosas, pudo analizar la situación para quienes no tenían el conocimiento técnico necesario. Intentó rastrear el origen del virus y su transmisión, pero no encontró ninguna pista. Quizá el responsable era un empleado con acceso al sistema y había instalado el virus directamente, ocultando sus huellas. O tal vez, algo mucho más profundo estaba detrás.
Preferí aferrarme a una explicación racional antes que considerar una alternativa menos creíble. De cualquier manera, excepto por los archivos corruptos que el virus dejó atrás, no había rastro de las imágenes perturbadoras que habíamos presenciado. Se habían desvanecido sin dejar evidencia. He logrado superar gran parte de lo ocurrido, aunque no completamente. Mi esposa no me creyó en un principio, pero luego de escuchar a nuestra hija llorar, se obsesionó con ese tema, queriendo encontrar una respuesta a cada suceso. Me dice que es imposible que una sola persona haya hecho todo, tuvo que haber sido un trabajo en conjunto, animar todo en constante movimiento requeriría mucho tiempo, además de contactarse con personas para que hicieran las voces. Debo decir que tiene razón. A pesar de que la animación se notaba distinta, se asemejaba a la original. Era un trabajo demasiado elaborado para ser algo de una sola vez. Sin embargo, nunca volví a oír de algo similar. Pensaba que, buscando en internet, encontraría referencias a sucesos de este tipo. Lo intenté. Y estoy seguro que muchos de los que estuvieron presentes también. Pero no hay registros de nada parecido. Incluso oí rumores de que intentaron contactarse con Disney y Pixar, pero sin resultado. El teatro terminó cerrando. Seguro alguien los demandó por lo sucedido, aunque la noticia que se compartió al respecto hablaba de una simple bancarrota por falta de clientes. Había dicho que había superado gran parte de todo esto, pero hasta el día de hoy, cada vez que mi hija se despierta gritando en mitad de la noche, atormentada por horribles pesadillas, me recuerda a aquel olor a plástico quemado impregnado en mi piel. Me hace pensar que tal vez, algo de nosotros, sí se fundió y desapareció aquel día.